Muchísimas gracias a todos, de verdad, los que llenáis este auditorio, que sea un martes de julio a las 10 de la mañana y que hayamos llenado, no tenemos palabras de agradecimiento. Entonces, os explico cómo va a ser el acto, que no os asustéis por ver tantas sillas, porque van a ser la mitad de las intervenciones muy breves, porque lo importante es la explicación del estudio y la experiencia de Iberdrola. Abre el acto Ana, en nombre de Google, uno de nuestros patrocinadores y anfitriones, además, esta mañana. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Estimada Secretaria de Estado, querida María de la Fundación Promoción Social y querida Julieta del Observatorio Mujer e Igualdad, autoridades, panelistas y queridísimo público. Buenos días a todas y todos por acompañarnos en esta jornada organizada por la Fundación Promoción Social. Hoy escucharemos las conclusiones de un estudio que parte de una pregunta que seguramente todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Existe penalización por la maternidad? Con este evento, desde Google queremos seguir aportando nuestro pequeño grano de arena para conocer mejor cuáles son las causas de la desigualdad que vemos en el actual mercado de trabajo. ¿Qué nos está frenando? ¿Cómo podemos entre todos cambiar las tornas? Nosotros llevamos mucho tiempo haciéndonos esa pregunta a nivel interno y por ello esta conciencia de género está transversalmente en las decisiones que tomamos como empresa. Desde a quiénes contratamos, a cómo se promociona o a cómo diseñamos productos y programas que después puedan disfrutar millones de personas en todo el mundo. Todo esto lo hacemos porque en Google creemos firmemente que la tecnología representa la mayor oportunidad que tenemos a nuestro alcance para superar las brechas y barreras que llevan existiendo desde que la mujer se incorporó al mundo del trabajo. Sin lugar a dudas, la transformación digital genera valor para toda la sociedad. El sector digital genera puestos de trabajo más cualificados, mejor retribuidos y con una menor brecha salarial de género, según un reciente estudio de la Organización Digitales. Y además, la digitalización genera una mejor calidad de vida. Tenemos información a tan solo unos clics de distancia. La comunicación es más fácil que nunca y hay una mayor flexibilidad en el trabajo, que a muchas y muchos nos permite conciliar con nuestra vida personal. Es tarea de todos aprovechar esta gran ventana de oportunidad haciéndolo a nuestro favor, sin dejar a nadie atrás. Cuando hablamos de futuro del empleo, nos solemos encontrar con dos escenarios antagónicos. En uno, las mujeres nos llevamos la peor parte, porque estadísticamente solemos ocupar los puestos de trabajo de menor cualificación, que son, a su misma vez, los que más se verán transformados. Y hay otro muy diferente, cargado de oportunidades, en el que nos encontramos con 500.000 de trabajos en el sector TIC que se quedarán vacantes en la Unión Europea el próximo año. Tanto en un escenario como en otro está demostrado que la clave para cerrar las brechas se encuentra en la formación de habilidades digitales. Es por ello que en Google hemos puesto en marcha varios programas para que nadie se quede atrás, donde las mujeres están muy presentes. En primer lugar, tenemos Digitalizadas, para formar en habilidades digitales a mujeres del entorno rural. Tenemos también a Genios, para que niñas y niños en riesgo de exclusión social aprendan el lenguaje del siglo XXI, que es la programación. Tenemos también Actívate, para que cualquiera con una conexión a Internet pueda aprender desde marketing digital a machine learning o a cómo trabajar en la nube. Y por último, tenemos esta casa, nuestro proyecto más ilusionante, Google for Startups, donde ayudamos a diario al ecosistema emprendedor y fomentamos la presencia femenina, para que también seamos nosotras las protagonistas de los avances tecnológicos. Voy terminando, pero no puedo evitar darles un dato que me hace pensar que el Foro Económico Mundial, cuando estimaba hace un par de meses que serían necesarios más de 100 años para alcanzar la plena igualdad, se equivoca. Hoy el 40% de los casi 40.000 miembros de este campus son mujeres. Hoy, al entrar por la cafetería, que muchos lo habéis hecho por allá arriba, pero yo he entrado por la cafetería, me he fijado quién estaba sentado. ¿Sabéis que éramos más de la mitad? ¿Sabéis que éramos mayoría? Por eso estoy segura que estamos muy cerquitas de alcanzar ese cambio. Y estoy segura también que gracias a estudios como este y a la labor del observatorio, que tenemos el honor de patrocinar, conseguiremos dar con las claves para que muchas de las mujeres que hoy empiezan en la cafetería de este campus lleguen también a puestos de dirección y que así sean también las coprotagonistas de una transformación digital responsable, sostenible y equitativa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Ana. De hecho, uno de los estudios que queremos llevar a cabo desde el observatorio es el impacto positivo que pueden tener, ¿verdad?, las nuevas tecnologías sobre las políticas de corresponsabilidad, de teletrabajo. Pero bueno, es que claramente nos queda, como decías, mucho por hacer, pero bueno, yo creo que no vamos mal. Bueno, después de como os decía, de verdad, aparte del agradecimiento del público, quiero agradecer especialmente a la Secretaria de Estado que nos preside en este acto, que va a clausurar y que además, después de haber formado parte el Observatorio MEI de la delegación de la CSW, que ella presidía, y en el que pudimos comprobar algo que ya sabíamos, pero que además ella lo dejó allí muy claro, ¿no? Es la semana clave de trabajo sobre la política de mujer e igualdad con un impacto mundial. Y por eso hemos querido que al presentar el estudio aquí en Madrid, ella fuera de alguna forma pues, la madrina y la continuadora de lo que empezamos a trabajar en Nueva York. Bueno, desde el observatorio, habéis visto que le hemos llamado los diálogos o MEI. Estamos convencidos de que bueno, pues siempre hay puntos en los que no estaremos de acuerdo, pero la grandeza de un diálogo es que siempre se podrá encontrar el punto de encuentro y en lo que podremos estar de acuerdo. Y por eso es por lo que estamos apostando desde el observatorio. Hemos elegido el rigor académico, como ahora podréis ver a través de nuestros expertos, los datos empíricos, porque pensamos que así es como se aporta la evidencia desde donde ella ya podremos debatir, pero partiendo de una base de realidad. Y lo hacemos con un convencimiento. Si ahora estuviéramos del otro lado y nos tocara hacer el tuit o resumir en los caracteres o hacer el titular, quizá aquí está el titular y la vocación para la que ha nacido nuestro observatorio. Pensamos que cualquier estudio que nos ayude a fortalecer la posición de la mujer en la sociedad actual, creemos sin duda que ayuda a construir una sociedad más fuerte y mejor para todos. Y con esta vocación nacemos y así es como queremos seguir trabajando y seguir profundizando en cada uno de los estudios que sin duda nos va a dar para mucho. Bueno, como os decía, para no alargarnos, en las presentaciones iréis viendo el currículum de cada una de las personas que interviene. Vamos a empezar, en primer lugar, intervendrá María Beamonte, la directora general de la Fundación Promoción Social, donde el observatorio se injerta. Hemos encontrado aquí un win-win que ahora explicará María la génesis de esta colaboración. A continuación, Jesús y Viviana, los expertos, explicarán el estudio, que junto con la intervención de Eva de Iberdrola serán las intervenciones un poquito más largas, y luego ya la experiencia que aportarán tanto Ana como Blanca para concluir la mesa. Y sin más, María, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Quisiera iniciar mis palabras de agradecimiento a Google por esta fantástica sede para tener esta mesa redonda y a la Secretaria de Estado por su presencia aquí y por haber acogido nuestra petición de clausurar esta mesa. Y, por supuesto, a todos los patrocinadores que tenemos el honor de que hoy nos acompañen, sin los cuales sería imposible esta aventura, como son el propio Google. También tenemos aquí a la Fundación Chávarri por el Bien Común. Tenemos también el Grupo Zebra, Grupo Rodrilla y Iberdrola, que está aquí de ponente en la mesa. Y sin este apoyo y sostenimiento de la empresa privada, también nosotros que somos fundación y somos ONG de cooperación al desarrollo, pues realmente estos consorcios son cada vez más necesarios y son importantísimos estos apoyos. La Fundación Promoción Social, casi todos ya la conocéis porque veo muchos colaboradores y amigos aquí de hace muchos años que nos venís apoyando ya desde hace tiempo y os damos las gracias. Pero una breve introducción. Es una institución privada sin ánimo de lucro que desde hace ya más de 30 años trabaja con un objetivo que es el desarrollo humano y la erradicación de la pobreza, con una misión muy concreta, que es asegurar que cada persona pueda vivir de acuerdo a su dignidad humana y que sea ella misma el motor de su propio desarrollo. Durante este largo recorrido, ya de más de 30 años, hemos trabajado en proyectos de cooperación para el desarrollo en todo el mundo y últimamente también en ayuda humanitaria, especialmente en la crisis siria, por encontrarnos en sectores y en países donde desgraciadamente está pegando fuerte esta crisis, ¿no? Y trabajamos mucho con refugiados. A día de hoy trabajamos en más de 40 países de 4 continentes, priorizando sobre todo desde los inicios de la Fundación la educación, porque pensamos que es el verdadero motor del desarrollo y prestando especial atención a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y a empoderar a estas mujeres, especialmente en estos países de desarrollo, para que sea realmente ese desarrollo una palanca para que puedan avanzar y para que puedan ocupar espacios comunes
acceso a la toma de decisiones y a los recursos productivos, sabiendo que esa es la única manera, este empoderamiento, de que sean realmente ellas mismas el motor de este desarrollo, no solamente de ellas, sino de toda la sociedad, porque estamos convencidos plenamente, y lo hemos comprobado a lo largo de toda la experiencia de estos años, que realmente empoderando y educando y capacitando precisamente a esa mujer, lo que vamos a conseguir va a redundar en el beneficio de toda la sociedad. En este recorrido, para reducir la pobreza y la desigualdad, con los datos que hemos manejado y seguimos manejando, desgraciadamente comprobamos que tanto pobreza como desigualdad tienen y siguen teniendo rostro de mujer. Nuestro objetivo es favorecer su promoción para acceso a esa participación social y para conseguirlo desarrollamos distintos proyectos en todo el mundo. También desarrollamos proyectos que prevengan la discriminación y la violencia, que desgraciadamente es mucha todavía, contra las mujeres y las niñas. Este fuerte y claro compromiso por la mujer desde los inicios de la Fundación, que nos define, más la experiencia acumulada y el aprovechar esta visión internacional y la ventaja que nos da esta perspectiva de trabajo en todo el mundo con distintas culturas y distintos países, nos ha llevado a esta creación del think tank Observatorio Mujer e Igualdad, que realmente este año empieza su andadura, aunque llevamos muchos años trabajando por la mujer, pero realmente como observatorio se puede decir que nos estrenamos en la CSW 63 en Nueva York y gracias al estatus consultivo que tenemos en Naciones Unidas, y aunque ya habíamos estado otros años, con este observatorio es el primero que vamos y pensamos continuar yendo cada año. Este observatorio, como ya ha explicado Julieta, nace con una vocación universal, muy abierto al diálogo, sabiendo que es muy necesario encontrarnos diferentes posturas desde la cantidad de cosas que tenemos en común, que son muchas, no muchísimas, y sobre todo pretendemos que sea una red multidisciplinar de expertos con datos académicos rigurosos, datos empíricos, donde quepa todo el mundo, universidades, organizaciones de la sociedad civil, ONGs de desarrollo, ONGs de servicios sociales, diplomáticos, políticos, medios de comunicación, como los que estáis hoy cubriendo el evento, que sois muchos, y toda la ciudadanía interesada, en definitiva. Con la misión de impulsar, generar conocimiento que permita luego tomar acciones concretas que redunden en la mejora de la vida de las mujeres. Para ello y para estrenarnos, pues qué mejor que este estudio, ¿no?, que la Universidad Complutense, en colaboración con la Universidad de Sevilla y con el apoyo de Acción Familiar, ha presentado ya en muchos lugares, pero hoy nos van a presentar una parte. Ya no me voy a extender más. Estoy convencida que esta mesa va a abrir mucho diálogo y, sobre todo, nos va a ayudar a generar ese conocimiento que después nos permita tomar acciones concretas. Sin más, ya te vuelvo a ceder la palabra, Julieta. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, pues efectivamente, como dice María, vamos ya al estudio. Entonces, si os parece, yo os quería hacer o lanzar 3 preguntas concretas para que vosotros podáis contestar y así ver un poquito, centrar el tiro, ¿no? Lo primero, en relación a la mujer en el mercado de trabajo, ¿estamos mejor que hace unos años? ¿Vamos cambiando la tendencia? La segunda, ¿están en desventaja las mujeres que son madres al acceder al mercado laboral? Y una tercera cuestión es cómo inciden los hijos en la senda salarial. Podría ser otra cara de la moneda. Empiezas, Viviana. No sé si te vas a tener que levantar. Bien, no es que se haya enfadado ni nada, es que vas a entrar luego en Radio Nacional, ¿no? Entonces empiezas, Viviana, y luego sigue Jesús. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Julieta, a María, al Observatorio OMEI por esta invitación. Estamos pues muy contentos de poder estar aquí y bueno, gracias también a todos vosotros por acompañarnos en este día. Creo que es un tema no poco relevante y que de algún modo pues a todos nos toca. Entonces, vamos a presentar muy brevemente algunas de las conclusiones principales de este estudio. Existe penalización por maternidad, es un estudio que hemos elaborado desde la unidad de investigación de la ONG Acción Familiar, en colaboración con el grupo de investigación en políticas de familia de la Universidad Complutense, cuyo director está aquí a mi lado, Jesús, y con la Universidad de Sevilla. Nuestras otras 2 coautoras, ¿verdad?, no están hoy aquí presentes, una de ellas desde Lima pues nos apoya, que es nuestra directora. Bien, para responder a tu primera pregunta, Julieta, ¿estamos mejor que hace unos años? 2 indicadores clave que creo que apuntan en una dirección esperanzadora. El primero de ellos
la brecha en participación, es decir, la distancia entre la tasa de actividad de hombres y mujeres muestra claramente que si hace 10 años, en el 2008, la diferencia estaba próxima a los 20 puntos, en el 2018 esa diferencia está ligeramente por encima de los 11 puntos, con lo cual hay una clara tendencia de convergencia entre la tasa de actividad de hombres y mujeres. El segundo dato, también pues, con datos de Eurostat, esa brecha salarial de género no ajustada indica claramente pues, una ligera reducción. Hemos pasado del 18.1% al 15.1%. Entonces, bueno, estamos mejor, creo que estamos en camino de estarlo. ¿Qué ocurre? Que evidentemente para comprender las desigualdades y la situación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, los estudios que ya vienen abordando esta cuestión desde hace muchas décadas, se empiezan a dar cuenta, sobre todo a nivel internacional, ámbito anglosajón, de que no es suficiente estudiar la cuestión de género si no incorporamos otras variables referentes a la situación familiar de hombres y mujeres, es decir, pues, la configuración familiar, su estatus parental, la tenencia o no de hijos, y es aquí precisamente donde surge la pregunta por la penalización por maternidad, que en definitiva lo que viene a cuestionarnos es aquellas mujeres que tienen hijos y que están incorporadas al mercado de trabajo remunerado o que quieren acceder a él, ¿experimentan mayores desventajas que aquellas mujeres que no tienen hijos? Esa es la pregunta. ¿Desventajas asociadas de algún modo con su condición como madres? Cuando la literatura empieza a abordar esto, vemos que hay distintas dimensiones, ¿vale? Esto es un problema multidimensional que se manifiesta, por ejemplo, en el acceso de las mujeres al mercado de trabajo. Y uno de los últimos estudios de la Universidad Pompeu Fabra hace un estudio experimental a este respecto y empieza a mostrar evidencia que apunta a una cierta penalización en el acceso. Penalización en la progresión de la mujer a nivel profesional y penalización a nivel salarial y de desempleo. Esto es importante porque la mayoría de los estudios que abordan la penalización por maternidad se refieren más bien a la penalización salarial. Y aquí nosotros hacemos una clarificación, si bien es lo que nosotros también hemos estudiado y a continuación os contará Jesús en la parte más empírica, es lo que hemos estudiado porque es de lo que tenemos datos los investigadores. Pero queremos dejar claro, y esto la literatura internacional también empieza a apuntarlo, no toda diferencia salarial asociada a la maternidad tiene por qué significar una penalización. Me explico. Cada vez a nivel de calidad de vida, la OCDE, tenemos distintos indicadores que nos muestran que hay aspectos de la calidad de vida no monetarios. Y a veces esa penalización salarial, entre comillas, puede explicarse por una decisión de la propia mujer que incluso redunde en una mejora de otros indicadores no salariales, no estrictamente monetarios de la calidad de vida, que también creo que tendríamos que empezar a tener en cuenta. Y ahí yo creo que Google pues, puede hacer un papel importante, ya que estamos en su sede. A ver, nosotros estudiamos un montón de variables y no os preocupéis porque aquí evidentemente no voy a abordar sino dos de ellas. Me voy a centrar en dos variables sobre las que tenemos evidencia concluyente acerca de su efecto sobre la penalización salarial por maternidad. La edad de los hijos, en primer lugar, y el número de hijos. La edad de los hijos, sabemos, la literatura internacional nos lo corrobora, afecta, incide negativamente sobre esta penalización. Hijos pequeños, igual, mayor penalización. Número de hijos, también, a mayor número de hijos tenemos un incremento
de esa penalización por maternidad. El primer estudio que se elaboró para España a este respecto, un estudio en base a datos del Panel Europeo de Hogares de principios de los años 2000, indicaba que pasar de 1 a 2 hijos suponía un incremento del 6 al 14% en la penalización. Con lo cual, cuando vemos datos de baja fecundidad, pues por aquí pueden ir los tiros. Para terminar, simplemente… A ver, yo os decía que no hemos abordado aquí, y aquí no me centro en muchas otras variables, porque precisamente los investigadores nos encontramos con una limitación importante, y termino telegráficamente con eso, porque ya me están esperando. Y es lo siguiente: no podemos seguir invisibilizando la situación familiar de hombres y mujeres como una variable que no existe. No lo decimos nosotros, lo dice el último Global Wage Report de la OIT, en donde se señala la necesidad de incluir datos en las estadísticas oficiales respecto a la configuración familiar, al estatus parental. Si no tenemos estos datos, nosotros como investigadores no podemos seguir profundizando y no podemos ofrecer una comprensión adecuada de este fenómeno, del que a continuación pues, continuamos. Gracias, Viviana. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Continúo yo con la parte más empírica del resultado. Como decía Viviana, el objetivo de este análisis empírico es doble. Por un lado, mostrar toda la evidencia empírica hasta donde seamos capaces de llegar y poner de manifiesto las limitaciones que tienen las distintas fuentes estadísticas de forma que podamos perfeccionarlas y mejorarlas para obtener una realidad más certera de los fenómenos sociales que nos preocupan a todos, como este de la maternidad. En cuanto a la segunda y a la tercera pregunta que hacía Julieta, que voy a intentar contestar a continuación, en esta parte de nuestro trabajo, que es donde voy a presentar básicamente los principales titulares, por así decirlo, lo que hacemos es estimar sendas salariales de las mujeres con hijos, mujeres sin hijos, hombres con hijos y hombres sin hijos, para saber si hay un componente de género y si el fenómeno de la maternidad o de la paternidad tiene distintos efectos o tiene efectos asimétricos entre unos y otras, ¿vale? Entonces, la primera, para que hagáis una idea del tipo de senda salarial que obtenemos, estas son las que veis aquí. En función de la edad, el salario promedio de todas las mujeres, esto se hace con microdatos fiscales, esto es lo que declaramos a Hacienda, por tanto no son unas encuestas ni estimaciones ni tenemos posibilidad de mentir, porque todos sabemos lo que pasa cuando mentimos a Hacienda. Entonces, con estos datos, digamos que lo que obtenemos son sendas salariales de mujeres con y sin hijos frente a hombres con y sin hijos. Hemos remarcado con un recuadro la parte correspondiente a lo que se considera oficialmente la edad fértil de la mujer y vemos como en el caso de la mujer las diferencias entre aquellas que tienen hijos frente a las que no lo tienen es mucho mayor que en el caso de los hombres, ¿vale? Entonces, la percepción de las mujeres durante la época fértil parece ser que la evolución en el mercado de trabajo está mucho más condicionada, en respuesta a tu segunda pregunta, condiciona claramente o parece condicionar claramente el hecho de ser madre tu senda salarial esperada a lo largo de toda tu edad fértil. Y no solo a lo largo de la edad fértil, sino consecuentemente después incluso de la edad fértil, porque lógicamente no es que tengamos un hijo con 30, es que lo tenemos con 30 y lo vamos creciendo con ellos hasta que tenemos 50 y, si todo va bien, hasta la jubilación. Entonces, digamos, con estas sendas salariales estimadas, lo que vamos a hacer a continuación es fijarnos en cada una de las diferencias verticales que podéis ver entre las líneas que vemos aquí y que, por lo tanto, nos van a permitir obtener las diferencias, el impacto marginal que tiene para una mujer y para un hombre tener un hijo a una determinada edad, ¿vale? Se ve claramente como hay un rango de edad que es peligroso, en el que resulta especialmente dañino tener hijos para las mujeres, también para los hombres, aunque en una escala cuantitativa mucho más baja, ¿vale? Y ahí es donde está el componente de género que podemos ver, ¿vale? Aunque es verdad que lo que sí también se observa al margen del componente de género es el componente familia, la penalización por familia, si queremos llamarlo así. Y eso también es algo que nos puede preocupar, porque si no podemos discriminar a las madres, tampoco debemos discriminar a las familias que quieran tener hijos.
Por poner una cifra, aunque no somos muy partidarios de dar cifras concretas de brechas, porque para cada fuente, cada periodo, la estimación puede ser diferente, pero una cifra que obtenemos nosotros es que cuando una mujer tiene un hijo a los 30 años, está renunciando ese año a un salario en promedio a 5.000 euros de salario. Pero el problema no es solo esos 5.000 euros, sino son los 4.000 que recupera cuando tiene 32, que pierde cuando tiene 32, los 2.000 que pierde cuando tiene 36 y todas esas cifras que van acumulando a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, al margen de medir esas diferencias marginales de cada uno de los años, lo que hacemos al final es acumular todas esas diferencias y ver cómo termina la cosa, si se compensa o no y a partir de qué edad tendríamos que tener los hijos para que la parte, en teoría, beneficiosa que se da en el tramo final se compense con la parte negativa que tenemos al principio, ¿vale? En ese sentido, también parece coherente o parece que lo que están haciendo las mujeres en este caso es moverse, como se aprecia en esto que he añadido ahora en rojo, el movimiento que se ha producido en la Edad Media a la hora de tener hijos en España en la última década. Y vemos como, lógicamente, las mujeres lo que están haciendo simplemente es huir del castigo tan rápido como pueden. No digo que sea interesante para la sociedad, pero lógicamente sí que es comprensible. Cuando acumulamos todas estas diferencias marginales de cada uno de los años, la foto general que sale es el gráfico que tenéis a vuestra izquierda, que básicamente lo que nos dice para los 4 indicadores salariales que estamos siguiendo en el informe, cómo queda la cosa cuando compensamos la parte positiva con la parte negativa de las diferencias marginales. Y vemos que en el caso de las mujeres, solo a partir de los 38 años tendría sentido tener hijos si este fuera el criterio único y objetivo para tener hijos, ¿vale? Que por supuesto y gracias a Dios no lo es, ¿vale? Pero digamos que a partir de... esto es lo que se obtiene en términos del salario bruto. Cuando incluimos la actuación del sector público se reduce un poco hasta los 35 y por lo tanto, en línea con la pregunta que me decías, pues claramente es lógico que se sientan perjudicadas las mujeres por el hecho de ser madres, porque la evidencia empírica apunta a que esto ocurra así. Con un agravante que es el siguiente: si miramos a la parte de la derecha, vemos exactamente el mismo ejercicio, pero dividiendo la distribución de mujeres en 3 trozos. Aquellas que tienen un salario bajo, un salario medio y un salario alto, ¿vale? Podríamos haberlo hecho en 4 o 5, pero bueno, simplemente por ver cómo afectan distintos niveles de renta. Y vemos cómo la penalización mayor ocurre en aquellas que tienen un nivel medio de ingresos. Es decir, aquellas que no han dado el salto a los puestos ejecutivos antes de ser madres posiblemente, o porque aquellas que tienen salarios bajos, sean madres o no, no se pueden permitir renunciar a nada de su renta. Pero sí que lo hacen aquellas que están en la clase media. Y posiblemente por ahí se nos está yendo mucho del talento femenino que podría contribuir mucho más en el mercado laboral. Para concluir, hemos hecho un análisis econométrico con la muestra continua de vida laboral y para ver no solo la penalización por salarial, sino ver qué ocurre en términos de desempleo. Y lo que ocurre en términos de desempleo es que las mujeres de entre 16 y 34 años que deciden tener hijos no solo ven aumentar sus posibilidades, no solo ven reducidas sus expectativas salariales, sino que también ven aumentadas sus posibilidades de caer en el desempleo. ¿Vale? Para concluir con la presentación, con la parte de la mesa que corresponde a nuestro estudio, tenemos claro como 2 grandes reflexiones finales. La primera es la que veis aquí: no nos podemos permitir, tenemos claro que ni España ni los países desarrollados, ni siquiera los países en desarrollo, por todas las razones que ha indicado antes María, no existe sociedad hoy día que se pueda permitir no saber más sobre esta desigualdad y que se pueda permitir no proteger las diferencias o las desigualdades que emerjan del hecho de ser madre, por nuestra propia supervivencia demográfica, si somos egoístas, pero también por todo el bienestar derivado de la tenencia de hijos para los padres y para el conjunto de la sociedad.
Como también otra gran reflexión final que ha anticipado parcialmente Viviana es que las preferencias individuales también importan. Hay que ver hasta qué punto, lógicamente, están construidas por costumbres sociales que hay que deconstruir, si queremos llamarlo así, pero en la medida en que nuestra visión del mercado de trabajo, de nuestro papel en el mercado de trabajo sea diferente según seamos hombre o mujer, en la medida en la que tengamos, digamos, distinto apetito por el riesgo, en la toma de decisiones, en la que tengamos distintas preferencias en cuanto a las carreras universitarias que vamos a estudiar, como va a indicar luego, va a hacer hincapié luego Blanca. En la medida en que ese tipo de cosas ocurra, pues vamos a tener al menos explicada una parte de la brecha salarial. Es decir, no solo hay factores que son capaces de explicar esa brecha y tenemos que saber identificar esos factores para posteriormente poderlo combatir, ¿vale? Ya con esto nos callamos y pasamos al siguiente Muchísimas paso. gracias, Jesús. Como bien veis, muchas gracias. El estudio da para muchísimo y además han salido ideas muy interesantes en las que queremos seguir profundizando. Pues la libertad de que cada mujer elija ser madre o no y eso no tenga una repercusión, la posibilidad de implementar el currículum anónimo para que sea otra de las ventajas a la hora de la brecha. Bueno, aquí se han dejado muchos caminos que podremos seguir trabajando sin duda. Y ahora pasamos de estos números que nos han explicado Viviana y Jesús al ejemplo concreto. Y es Eva, directora de Asuntos Europeos de Iberdrola. A mí me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es cómo ha planteado Iberdrola las políticas de conciliación, que claramente en vuestro caso yo creo que se pueden llamar de corresponsabilidad. Yo creo que sois pioneros y un referente no solo en España. Y, de hecho, siendo un poco ambiciosos, otro de los estudios que queremos hacer es el estudio, la viabilidad de las medidas que ha implementado Iberdrola en la micro y en la pyme. Porque, claro, en España sabéis que el tejido empresarial, el 94% es de pyme y micropyme, es decir, menos de 10 trabajadores. ¿Cómo es viable esta medida? Y la segunda pregunta, que también es muy interesante en vuestro planteamiento, es cuántas veces las políticas de conciliación para las mujeres pueden llegar a suponer un estigma para ellas. Ya la mujer que toma una decisión ya es diferente que el resto de sus compañeros. Adelante, Eva. Pues muchas gracias, Julieta. Muchas gracias a todos los que habéis conseguido hacer este tipo de actos, porque yo creo que empiezan a ser absolutamente indispensables. Y muchas gracias a la Secretaría de Estado por acudir, porque obviamente el apoyo público para todas estas cuestiones, especialmente en lo que comentas de las pymes, es donde verdaderamente se necesita. Las empresas grandes tenemos, digamos, aparte de la voluntad de hacerlo, que yo creo que es lo fundamental, pero obviamente nos movemos con otros medios. Pues mira, voy a empezar para ir a tus preguntas, me voy a ir aquí. Esta es son dos cuestiones que me gusta siempre contar antes de empezar a analizar cómo ha llegado Iberdrola a donde estamos. Es la experiencia práctica y los resultados prácticos, lo que verdaderamente desmitifica todas las cuestiones que se dicen de que hay las mujeres que dan a luz, qué poca rentabilidad para la empresa o cuál es el problema que se plantea. Bueno, las dos constataciones que nosotros hemos hecho después de muchísimos años de aplicar política a favor de la integración y de la corresponsabilidad, como ahora veremos, es la siguiente. Primero, que las personas que siguen y que se acogen a permisos de conciliación de maternidad, hombres o mujeres, tienen evaluaciones de variable mejores que aquellos que no han solicitado estos permisos. Lo cual, lo primero que queda clarísimo es que una persona que decide asumir este permiso, que sea por razones de motivación personal. No sabemos exactamente cuál es la razón, pero lo cierto es que en las cualificaciones para productividad reciben mejor nota. La segunda cuestión es lo que decías antes, las medidas de conciliación de Iberdrola se dirigen tanto a hombres como a mujeres. A mujeres se dirigen aquellas que son indispensablemente para las mujeres, que son las asociadas al parto. Pero aparte de ello, son para los dos. Y en particular, la medida esencial, y ahí, por ejemplo, creo que es donde tal vez las pymes podrían reflexionar, la medida esencial que ha garantizado la igualdad real en Iberdrola es el horario laboral obligatorio para todos. Porque, como siempre dices, y una de las cuestiones de estigmatización que presentas, cuando las medidas de conciliación tienen por objeto
favorecer la posición de aquel que se ocupa de la familia, que en la mayor parte de los casos es la mujer, lo que ves es que la mujer sí, efectivamente, a partir de una hora se puede marchar, pero se marcha con el estigma de que todos sus compañeros se quedan sentados en la sala, a lo mejor produciendo 10 veces menos que lo que esta señora haya producido a lo largo de su día, pero es ella la que se va. Bueno, pues una medida como el establecer un horario laboral continuado, como ha hecho Iberdrola, obligatorio, a partir de un momento dado, todo el mundo se tiene que marchar. Eso lo que produce primero es la pérdida del estigma, porque ahí cada cual se va a hacer lo que quiere. Las mujeres a lo mejor se van a llevar a los niños al médico, pero es que además ha producido un efecto muy positivo, que eso ya obviamente la empresa lo controla menos. Es una cuestión que se ve hablando con los empleados o con la gente que trabaja allí, es la corresponsabilidad. La cantidad de hombres que comentan, mira, yo no me hubiera atrevido a marcharme, pero como me tengo que ir, a mí lo que me gusta es disfrutar de mis hijos. Es que es increíble la cantidad de hombres que me han hecho el comentario. Entonces, por eso digo, las medidas dirigidas a hombres y mujeres favorecen la corresponsabilidad y deben ser, ante todo, medidas así, porque no pueden crear ningún tipo de estigma. Y además hemos comprobado que son buenas para la productividad, o sea que es una inversión rentable personalmente, pero rentable también para la compañía. Quería mostraros esta gráfica porque, aunque la política de conciliación e igualdad de Iberdrola es mucho más antigua que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, nosotros asumimos en 2015, cuando la ONU estableció una serie de objetivos para intentar mejorar el mundo en términos de pobreza, de clima, y uno de ellos es la igualdad. Y desde luego nosotros estamos totalmente implicados con él, aunque no sea uno de los objetivos, digamos, esenciales ligados a la actividad de Iberdrola, que es más bien la energía y la lucha contra el cambio climático. Y voy a esta gráfica porque me parece que es absolutamente indispensable que hoy por hoy tengamos en cuenta una empresa del IBEX 35 como Iberdrola, con los resultados económicos que tiene, el 42,8% del Consejo de Administración de la compañía son mujeres. Y volvemos a lo de siempre de antes, de las medidas. Las medidas no solamente pueden favorecer la igualdad. No basta con tener un consejo de administración con un 42,8% de mujeres. Hace falta que, además de la igualdad cuantitativa, exista la igualdad cualitativa. Y aquí voy a la siguiente gráfica. Es decir, podemos tener la mitad de consejeras sentadas en una esquina de la mesa, mientras la otra mitad, que son los hombres, deciden. Si la igualdad cuantitativa no va unida a la igualdad cualitativa, es decir, igualdad también en la cualificación y en la competencia del puesto que ocupan, no tiene sentido. Y por ello en Iberdrola el vicepresidente del Consejo de Administración es una mujer. 2 de las 4 comisiones consultivas del Consejo están presididas por mujeres. Y 2 de los 4 miembros de la Comisión Ejecutiva Delegada, que es la comisión que tiene todas las facultades del Consejo de Administración, excepto aquellas que legal o estatutariamente son indelegables, son también mujeres. Esto es igualdad cualitativa y cuantitativa. ¿Cómo se ha llegado? Por casualidad, desde luego, no. Se ha llegado por la intención de hacerlo y porque ya hace muchísimos años en Iberdrola, en la política corporativa, se incluyó el objetivo de que en 2020 al menos el 30% del Consejo de Administración serían mujeres. Bueno, pues gracias a aquella voluntad nos encontramos en 2019 con el 42,8%. ¿Qué pasa? El Consejo de Administración es muy importante. Existen numerosos estudios que dicen que mientras más diversidad hay en el Consejo de Administración, mayor rentabilidad económica se produce para una empresa. Luego, a partir de aquellos estudios, existieron otros que dijeron, bueno, si esto sucede en la capa más elevada de decisión de una compañía, debe producirse igualmente aguas abajo. Y efectivamente, Iberdrola lo que incorporó, y no lo que quiero decir, cuando hablamos de buenas prácticas, hablamos en sentido general, porque Iberdrola lo que ha convertido todo esto es política normativa, está dentro del sistema de gobierno corporativo de la compañía, que es la única que permite garantizar que, independientemente de quién esté en cada momento en el puesto de decisión, estas políticas son de obligatoria aplicación. Luego, en Iberdrola no nos quedamos satisfechos con el Consejo de Administración y vamos aguas abajo a través de la política de igualdad de oportunidades y conciliación, que es la más importante en esta materia, pero existen otras políticas corporativas que también luchan por la igualdad de género. Y paso a esta otra gráfica que la hemos elaborado este año, en la que podemos ver los porcentajes que se han alcanzado en las distintas esferas de poder de la compañía. Nos encontramos con que en una compañía eléctrica, insisto, eléctrica, porque tiene en la composición
laboral, como ahora os explicaré, no es la misma en una compañía que se dedica a la moda, por ejemplo, por razones obvias, que la que tiene una compañía en el sector en el que nos movemos nosotros. El 20% de directivos son mujeres en Iberdrola. El 31,9% son lo que llamamos mandos intermedios. Y curiosamente, cuando nos vamos a las profesiones menos cualificadas, es donde encontramos que hay menos mujeres, al revés de otras compañías. Solo hay el 17% de mujeres. ¿Por qué? Porque en Iberdrola, como digo, hay una 30% de la masa laboral de Iberdrola son lo que llamamos profesión de oficio. Son los electricistas, los mecánicos, instrumentalistas. Por más que Iberdrola busca, no hay mujeres. No las hay. Hay una presión social tan enorme contra las niñas que las chicas jovencitas no eligen este tipo de formación profesional, que sin embargo es absolutamente interesante. No hay muchas estadísticas oficiales. Estuve buscando y encontré en el País Vasco. En el País Vasco, en la formación profesional, por ejemplo, para electricista y mecánico, hay menos del 5% de mujeres en aquellos estudios de formación profesional, mientras que cuando vamos a enfermería, a peluquería o a cualquiera de estos ámbitos son el 90 y tantos %. Y el País Vasco hizo un análisis además que iba más allá. ¿Hay alguna razón de competencia personal que lleve a esta diferencia? Bueno, pues la conclusión del estudio fue que era la presión social la que determinaba que las niñas fueran por una opción y no por la otra. Iberdrola, por ejemplo, en Brasil, que se ha producido un acuerdo bastante importante con una escuela de oficios, está intentando motivar y promover entre las niñas las carreras científicas, desde la parte de formación profesional hasta ingenierías, y animar a toda mujer a poder llegar a los máximos puestos de responsabilidad en una compañía como la nuestra. Pero ahí, por ejemplo, es donde obviamente hace falta mucho el apoyo público, porque las campañas de publicidad que puede hacer Iberdrola son incomparables respecto de las que se pueden hacer desde el sector público para favorecer que las niñas y que las familias acepten los estudios científicos para las mujeres. La siguiente slide, lo que os cuento son 3 medidas fundamentales que tiene Iberdrola. Son la jornada continua, de la que ya he hablado, la reducción de la jornada, que ahora la contaré con más detalle, y una excedencia que se permite para cuidado de familiares durante una serie de años. Pero paso a esta gráfica porque es la que más habla de la jornada continua. La jornada continua obligatoria es, como os he dicho, para nosotros la medida clave en materia de igualdad y conciliación. A partir del año 2007, Iberdrola empezó esta jornada continua y se empezó a experimentar que había un incremento razonable de la productividad, hasta que se llegó al convencimiento de que esta jornada tenía que ser totalmente obligatoria. Y hoy disfruta de ella el 75% de la plantilla. Disfruta de manera obligatoria, el 11% son gente que están sometidas a turnos. Por nuestro sector de actividad, cuando una red se cae o una pala eólica no funciona, es indispensable que aunque sean las 3 de la mañana se tenga que resolver. Luego hay pero sin embargo estos horarios se configuran sobre la base de la jornada continua, y las semanas de turnos son aquellas obviamente en las que no se puede aplicar. ¿Cuál ha sido el impacto? Fundamental. Una medida fundamental, como os comentaba, para la igualdad real de los hombres y las mujeres. Ahora, a las 3 de la tarde, aquellos que han empezado a las 7 o un poquito más tarde, porque hay una flexibilidad de hora y media, los han que empezado más tarde, se levantan y se van. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues allá cada cual también con su propia responsabilidad, ¿no? Pero ¿esto qué ha producido? Primero, un incremento de la productividad. Segundo, una reducción del absentismo durante la jornada. Tercero, una disminución de más del 80% de las solicitudes de reducción de jornada, que eran pedidas fundamentalmente por mujeres y que llevaban, obviamente, aparejada una reducción de sueldo. Bueno, pues ahora prácticamente no son necesarias. La contribución a que los trabajadores reduzcan los gastos en el cuidado de sus hijos, porque cuando uno puede atenderlos por la tarde ya no requiere de una guardería o de una persona que venga a cuidarlos. Pero es que además se ha conseguido una reducción cercana al 50% en los accidentes laborales. Después de la pausa de la comida, todos aquellos trabajos que son peligrosos daban lugar a una serie de accidentes fundamentales. ¿Qué quiero contar con esto? Lo que quiero contar con esto es que las propias empresas tienen que darse cuenta de que estas políticas no son una labor social. Estas políticas son rentables y ahí es donde vamos a conseguir que las empresas sean capaces de implantarlas.
Y ahora, para daros un poquito más detalle, porque efectivamente la base de la discusión hoy es si la maternidad penaliza. Nosotros lo que estamos intentando es, en la medida de lo posible, que la maternidad no penalice y favorecer que se puedan adoptar todo tipo de medidas. Con lo que ya he comentado, obviamente la maternidad es más fácil de asumir, pero además tenemos medidas de bastante importancia. Tenemos, por ejemplo, la reducción flexible de la jornada a 5 horas al día sin reducción de retribución durante los primeros 12 meses siguientes al parto. Tenemos un permiso retribuido de 15 días antes del parto para favorecer la salud de las mujeres que van a dar a luz. Hay derechos por lactancia de 1 hora retribuida. Se establecen excedencias para cuidado de hijo o familiar hasta 4 años de duración. Por supuesto, cambio de puesto en aquellos casos de situación de trabajo. Tenemos que tener en cuenta que somos una empresa en la que hay mujeres que realizan labores que son incompatibles con la situación de embarazo. Se retribuye hasta el 100% del salario fijo en los permisos de maternidad y de paternidad. Existen tickets guardería para poder facilitar la asistencia de los hijos, así como reducción de jornada por neonatos, permisos sin sueldo. Obviamente, como hemos comentado antes, estas son medidas que son más sencillas para las empresas grandes. Las pymes tendrán más problemas. Ahí, de nuevo, es donde tal vez el apoyo público pueda establecer. Pero hay muchas empresas grandes que no las adoptan. Entonces, nosotros desde Iberdrola lo que procuramos es decir que compensa, que todas estas medidas compensan empresarialmente y por eso las adoptamos. Somos una empresa 100% privada, o sea que nuestros accionistas están de acuerdo y lo apoyan porque produce rentabilidad económica. Esa es la realidad de todas estas medidas. Otra de las medidas que hay fundamentales para permitir conciliar la vida familiar con la del trabajo y que redunda fundamentalmente en beneficio para las mujeres, porque eran ellas siempre las que renunciaban, son la cantidad de campamentos que se organizan durante las vacaciones escolares. La cantidad de mujeres que han tenido que tomarse días de vacaciones porque sus hijos están de vacaciones, eso sucede constantemente. Luego, lo que Iberdrola facilita es la posibilidad o bien de tener campamentos durante una semana o incluso lo que llamamos el día sin cole. Es la posibilidad de llevar a tu hijo al centro de trabajo, con lo cual se produce una tranquilidad. La mujer o el hombre, que también muchos empiezan a ocupar, dejan a sus hijos en el centro de trabajo. En el centro de trabajo hay un autobús que los lleva a una actividad y que los vuelve a traer para la salida final, con lo cual se despreocupa la persona de tener a un hijo que está en edad escolar y que obviamente no tiene actividades para cubrir el día. Estas son un resumen de las medidas que hay en Iberdrola. Creo que las empresas hoy no pueden desconocer que no solamente es una política social, porque las empresas tienen una obligación de devolver a la sociedad lo que reciben, sino que es que además es una política que tiene verdadero interés desde el punto de vista empresarial. Nosotros lo hemos experimentado y lo contamos porque apoyamos a otros para que lo repitan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva. Pues efectivamente, nos queda también aquí mucho, ¿verdad?, para seguir trabajando y que nos vayamos incorporando al debate. Y yo sí que, aunque de las ideas que has dicho, ¿no?, pues que no es una medida social, que tiene un impacto, a Blanca sí que le voy a dirigir una pregunta concreta de otra de las cosas que ha nombrado Eva, y es el dato que no siempre encuentran las mujeres para los puestos y para estas tareas más científicas, lo que llamamos las mujeres o las tareas STEM, las carreras STEM. Es verdad que ella también ha nombrado la formación profesional, que quizá también tengamos que incorporar a los estudios, pero ¿cómo ha sido este estudio, Blanca, en el que vosotros habéis estudiado la orientación de las niñas en las carreras STEM? ¿A qué conclusión habéis llegado y si se puede revertir la tendencia? Adelante. Pues, desde la Fundación Junior Achievement trabajamos para inspirar a los jóvenes y conseguir sus metas en una economía global. Y una parte importante es esa orientación académico-laboral. No solamente qué carrera voy a estudiar, sino con esa carrera o con esa formación a dónde voy a poder acceder. ¿Y cuál es el futuro? ¿Qué otras habilidades, qué competencias necesitaría para mejor incorporarme al mundo laboral?
Hablaban antes que hay un número de profesiones que están buscando las empresas y que no encuentran profesionales. O sea, hay una brecha entre la demanda de las empresas y realmente la oferta o la posibilidad de contratar a estas personas. Y esa brecha responde en una parte importante al déficit de mujeres en este tipo de carreras. Hablamos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería de matemáticas, pero hablábamos también de la formación en FP, que también tiene una parte de ciencia, tecnología e ingeniería de matemáticas. Un electricista, técnicos, estos son del área de las ciencias. Entonces, en nuestra experiencia nos encontrábamos con este mismatch, ¿no? Con esta diferencia entre las empresas que solicitan puestos de trabajo y, por otro lado, que convive con un porcentaje un índice de desempleo juvenil del 35%. Es decir, hay 35% de los jóvenes por debajo de 25 años que no tienen empleo y, sin embargo, hay puestos que no se cubren. Y lo comentaba antes Google también, toda esa cantidad de empleos que no se van a cubrir. Y ahí detectamos una gran necesidad que abordamos con un programa que hemos llamado Oriéntate. España es un país enorme, grandísimo territorialmente, y sabemos que en las grandes ciudades tenemos profesionales que son capaces de mentorizar y de servir de roles para crear y concienciar y dar esa sensibilización a los jóvenes y, por lo tanto, que puedan tomar esas decisiones de manera informada, de manera reflexionada. Sin embargo, sabemos que estos profesionales que tienen la mala costumbre de trabajar pues no están siempre disponibles para ir a las aulas o para mentorizar a estos jóvenes. Y lo que decidimos fue grabar a estos profesionales y transformar esa experiencia personal y profesional en una herramienta pedagógica en el aula. El proyecto surgió hace 3 años, formamos a 900 alumnos y de la mano de esta formación hicimos un estudio, que es el que comentas, sobre qué está cambiando en estos jóvenes que reciben estas formaciones. Como os decía, hemos grabado a profesionales que hablan de su trayectoria personal, de las toma de decisiones que han hecho, pero también de su lugar de trabajo actual y de cómo ven el futuro de sus profesiones. Hemos seleccionado sobre todo a mujeres para que sean esos role models para esas chicas que puedan querer apuntarse a carreras de ciencia, también porque sabemos que muchas veces las mujeres no entendemos para qué me sirve una carrera técnica y qué puedo acceder con ella y qué tipo de cosas podría estar consiguiendo desde el punto de vista profesional. Y nos parecía muy interesante el motivo por el que esas mujeres habían elegido esas carreras y qué estaban siendo capaces de hacer desde sus puestos de trabajo, pero también estábamos trayendo un montón de comportamientos y actitudes que a lo mejor determinadas mujeres no estaban siendo capaces de acceder o de impregnarse de ellas. Tiene que ver con cómo estoy trabajando y cómo compatibilizo mi vida personal y familiar. Tiene que ver con la ambición que yo puedo tener en un determinado momento hacia mi carrera profesional frente a una vida familiar y si esto puede casar. Entonces, sabemos que el territorio español es muy amplio y que llegar a determinados pueblos con unos mensajes que eminentemente están en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, pues era un reto. Entonces, al grabar a estas mujeres, mayoría de mujeres y mayoría de ciencia, tecnología e ingeniería de matemáticas, desarrollamos un material pedagógico que desarrollaba reflexiones en el aula. Porque realmente lo que buscábamos no es decirle a los niños lo que tienen que hacer, niños y niñas, por otra parte. Era muy importante que los hombres también entendieran que había mujeres directivas, mujeres con ambición, mujeres que estaban haciendo cosas interesantes desde el mundo laboral y que las mujeres también lo pudieran entender, ¿no? Pero sobre todo generar un espacio de reflexión en donde fueran ellos mismos los que decidieran sobre su futuro profesional y fuera de la mano de experiencia de profesionales reales que pudieran estar tomando estas decisiones, sobre todo con una mirada de hacia dónde va el mercado laboral, cuáles son las oportunidades de futuro que van a tener y cómo están cambiando esos puestos de trabajo. Hay otro mensaje que es que los puestos laborales de los jóvenes que hoy están en el colegio no existen. Entonces, ¿cómo se adaptan a ese futuro y cómo la tecnología les puede ayudar o estas carreras les puede ayudar a una mayor empleabilidad o por lo menos que comprendan que están ahí y cómo van a incidir en el futuro? Bien, pues con todo esto, como os comentaba, el primer año formamos a 900 alumnos de manera experimental, hicimos una evaluación de impacto. El segundo año, que fue el año pasado, hicimos ya una difusión a todos los centros educativos. 6.700 alumnos recibieron esta formación, pero es que este año hemos vuelto a doblar y tenemos casi 14.000 alumnos y alumnas en toda España recibiendo esta formación. ¿Qué hemos descubierto?
que hemos descubierto de generar este espacio de reflexión en el aula de la mano de profesionales, sobre todo de mujeres, y de la mano de todo tipo de carreras, pero sobre todo de la ciencia, la tecnología y la ingeniería de matemáticas. Por una parte, un 37% de mujeres se apuntan más a ciencias que antes. Un 15% de los varones se apuntan más a ciencias que antes. Luego, estamos haciendo un impacto en ambos grupos, en ambos géneros, no son únicamente las mujeres. Por otra parte, estamos viendo una incidencia enorme en habilidades no cognitivas que tienen una capacidad de influir directamente en el nivel educativo y en el salario que ganan estos profesionales. La perseverancia, hay un estudio de Heath, Lewitt y Cheng, hace el 2014, que predice a través de la perseverancia y la motivación en tareas que carecen de motivación intrínseca, ese nivel de perseverancia es predictor del índice o del nivel de estudios que va a tener ese joven o ese chico o esa chica y también del nivel salarial que van a tener. Bien, pues estamos teniendo crecimientos y mejoras en la perseverancia y fijaros que no estamos hablando de perseverancia ni estamos abordando directamente este capítulo, pero mejoras de la perseverancia el 94%. ¿Qué impacto tan poderoso? Es decir, yo fijo mi objetivo y lo persigo hasta que lo consigo. Y esto es clave en la consecución de objetivos personales y profesionales, pero la literatura científica también acredita una mejora en el nivel profesional. Claro, si yo tengo objetivos, es más fácil que los consiga que si no los tengo. Entonces, estas reflexiones que estamos generando en el aula, mejorando esta perseverancia. Estamos viendo que el rendimiento académico se ve afectado, mejora un 13%, y estamos viendo que mejora en las bases sociales, socioeconómicas más desfavorecidas hasta un 25% más. Es decir, están mejorando las notas de lengua y de matemáticas, de ciencias, de historia, con motivo de esta... O sea, realmente la mejora en estas competencias, la reflexión sobre su futuro académico profesional incide profundamente en las acciones que estos jóvenes deciden tomar en relación con su futuro profesional. Y luego una batería de capacidad de postergar la recompensa, que es la teoría de Walter Mitchell, sobre, no voy a incidir mucho más en esto, pero tengo 5 minutos, no quiero extenderme, pero vamos, es apasionante el tema. Mejora el capital cívico que están trasladando estos profesionales en cuanto a valores, ética profesional, es decir, toda una batería, pues mejora un 58% el capital cívico de estos jóvenes. Y luego una batería de preguntas que nos ha parecido absolutamente relevante. Les preguntábamos cuánto se sienten identificados con una frase que dice: a las mujeres les cuesta menos que a los hombres ocuparse de la familia y de los hijos. Se mejora en un 74% las mujeres, o se empeora la identificación con esta frase. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es el tipo de decisiones que toma una mujer pensando que le cuesta menos a ella que a él ocuparse de la familia y de los hijos? ¿Y cuál es el tipo de decisiones que toma una mujer cuando sabe que no es así? Entonces, las creencias, la mentalidad, los juicios que uno tiene, que es la tradición histórica, están viéndose afectada por el ejemplo y la mentorización de mujeres que están activamente desempeñando un rol en el mercado laboral. Otra de las preguntas, ¿a los hombres se le da mejor la ciencia y las matemáticas? Pues un 87% de las mujeres dejan de sentirse identificados con esta pregunta, pero es que no solamente esto, es que un 23% de los chicos también dejan de sentirse identificados porque están viendo ejemplos de mujeres, quizás porque a lo mejor ellos tampoco tenían ese juicio al principio y quizás las mujeres tenían ese juicio mucho más asentado que los hombres. Pero lo que estamos diciendo es que este proyecto realmente está incidiendo en la toma de decisiones de estos jóvenes, de ellos y de ellas, en la toma de decisiones de las carreras profesionales, en cómo trazar objetivos ambiciosos, en una batería de capacidades y competencias que tienen que ver desde el capital cívico, la ética, hasta la perseverancia y por supuesto, está incidiendo directamente en las notas de lengua y de matemáticas ya, ese curso. Estamos viendo que es un proyecto que tiene una profunda incidencia y, por lo tanto, no es raro ver que los profesores y orientadores están de manera voluntaria haciendo este programa e incluyéndolo en las aulas para generar estas reflexiones y que los propios jóvenes puedan tomar sus decisiones académico-profesionales. Blanca. Sí.
Muchísimas gracias, Blanca. Como bien veis, es que todos los temas quedan abiertos porque hay muchísimo campo de trabajo y ya terminamos la mesa uniendo con la idea que dejaba Blanca sobre la mesa de la educación, que es fundamental, con Ana. Y Ana, brevemente, 3 preguntas de la parte puramente de la educación. ¿Existe un gap, una brecha educativa? ¿Es una causa o una consecuencia de la discriminación laboral en caso de que exista? ¿Y cómo se ve afectado también en este caso por la maternidad? Muchas gracias, Ana. Bueno, lo primero quería dar las gracias a la Fundación por permitirnos estar aquí hablando de estos temas y sobre todo por poner una visión objetiva y académica y rigurosa en un debate que es apasionante y muchas veces apasionado, con lo cual el tener datos yo creo que aporta mucho, ¿no? Para tus preguntas, para contestar, Julieta, a tus preguntas de una forma muy escueta, yo diría que existe gap educativo, aparentemente no, si profundizamos sí. Ahora un poco lo intentaré desarrollar. Si es causa o consecuencia, yo diría que es causa y consecuencia. Estamos muchas veces planteándonos si el que se pongan cuotas, por ejemplo, no va a producir que lleguen mujeres poco preparadas, ¿no? Que lo apuntaba un poquito Eva antes. Pero también es verdad que tenemos muchísimas mujeres muy preparadas que no consiguen llegar, que es un despilfarro de capital humano que yo creo que en ningún país se puede permitir. Hay igualdad de cualificación, igualdad de responsabilidades. Eso sería, yo creo que un punto importante. Si profundizamos un poquito en los datos académicos o de formación, y por eso decía que aparentemente sí, pero si profundizamos no, es que tenemos que ver las distintas etapas formativas. Las distintas etapas formativas porque si cogemos datos desde lo que es la educación infantil hasta lo que es, digamos, el final del bachillerato, veríamos que hemos conseguido la equidad y que incluso la hemos superado con un mayor número de niñas. Pero en este periodo formativo la educación, estoy hablando en los países desarrollados y especialmente en España, la educación es obligatoria, al menos para gran parte de esta etapa, con lo cual no podríamos concluir que hay un cambio de mentalidad. Para mí es muy relevante lo que pasa en la educación universitaria, en la educación superior, porque ahí vemos que la educación superior en España está claramente liderada por las mujeres, con más de un 58% de mujeres que acceden a la educación superior. Ahí sí que vemos un cambio importante, porque ahí nadie nos obliga a estudiar. Pero ¿qué ocurre después de la educación superior? ¿Qué ocurre con las mujeres cuando terminan la universidad? Y ahí hay que tener en cuenta uno de los factores que han apuntado Jesús y Viviana, y es que en los países occidentales las mujeres, de una forma muy práctica, están retrasando la edad de la maternidad para lograr acceder a unos puestos que saben que si no lo van a tener muy difícil. ¿Esto qué quiere decir? Que la edad biológica de la maternidad no coincide con la edad efectiva de maternidad en las economías desarrolladas. Y que a partir de entonces la formación de las mujeres se ve muy vinculada a 2 hechos. 1, el desarrollo profesional, 2, la maternidad. Entonces, si vemos los datos, vemos que en los datos de posgrado, por ejemplo, si entendemos posgrado como los años de estudio inmediatamente posteriores a los universitarios, la mujer sigue liderándolo. Pero si pasamos ya a el posgrado que tenemos en la franja de edad de entre 35 y 45, el batacazo que se pegan las mujeres es impresionante. Pasamos de un 58 de un 52, si no recuerdo mal, a un 32%, con el agravante de que precisamente en estas edades es cuando tenemos todo lo que llamamos la formación ejecutiva, que es la que da acceso a los puestos mejor remunerados, con lo cual ahí el gap salarial se va a acentuar un montón, ¿no? ¿Qué nos quedaría por ver en lo que es la educación adulta? La formación a lo largo de la vida.
Es decir, la formación que de alguna forma la empresa o nos proporciona o al menos nos facilita. Porque en estas etapas de la vida, para la mujer, la formación es una tercera jornada laboral, la familiar, la laboral, y entonces vamos además a meter la de seguir formándonos, ¿no? Bueno, pues en la formación a lo largo de la vida la mujer también sale claramente perdiendo, ¿no? Aproximadamente solo el 32%, ¿no? es para las mujeres este tipo de formación. Esto lo que nos dice es que la empresa o no apuesta por las mujeres en esta etapa o no les facilita suficientemente, digamos, la vida para que realmente puedan acceder a continuar formándose, ¿no? Esto sería en los países desarrollados, Occidente, especialmente los países europeos. ¿Qué ocurre en los países en desarrollo? Bueno, a mí me parece que es importante hacer una reflexión. Son realidades muy distintas, pero sí vemos que estos países están siguiendo las mismas pautas y que existen el mismo tipo de discriminaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí lo que tenemos son maternidades tempranas, incluso maternidades en adolescentes, con lo cual esta discriminación hace o provoca que se comprometa incluso el acceso a la vida laboral o profesional. No tienen ni siquiera esa posibilidad, ¿no? En cualquier caso, si no se toman medidas correctivas, estos países están abocados a reproducir el mismo patrón de desarrollo que los países occidentales y llegar a la situación que estamos teniendo nosotros y que vemos, ¿no? Que no es la deseable, ¿no? No tengo tiempo para meterme en las propuestas, ¿no? Que podríamos hacer desde el sector educativo para corregir estas cosas. Sí que de todas maneras quiero resaltar la gran ventana que supone ahora mismo las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías que están dando unos resultados fantásticos en materia de educación, que facilitan mucho a las mujeres el seguir formándose, pero también el poder conciliar y tener tiempo para formarse. Y yo creo que con esto he contestado a tus preguntas. Sí, muchísimas gracias, Ana. Sí. Pues muchísimas gracias. Y a colación con dos cosas que habéis nombrado tanto Blanca como Ana, sí que la siguiente actividad que tendrán conjuntamente el Observatorio con la Fundación es un taller de formación en la Antigua, en Guatemala, precisamente además con dos aspectos que nombrabais. Blanca, tú nombrabas el mentoring y Ana, tú nombrabas la necesidad de esa formación, y estamos convencidos de que cualquier cosa que vayamos siendo capaces de exportar y de enriquecer, ¿verdad, María? Bueno, Guatemala lo podremos contar en otro momento, pero ahí estaremos en octubre y esa será la siguiente actividad conjunta. Y ahora ya pues pasamos a la clausura del acto. Querida secretaria, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que somos conscientes que eres pues, un referente en el pensamiento de políticas de mujer y que además, en tus propias palabras, yo creo que defines una idea muy interesante, que es lo que hemos querido definir esta mañana aquí. Tú decías que apuestas por la participación de la mujer, pero no solamente pues, de las políticas, de los sindicatos. Adelante, pasa si quieres. Pasa si quieres al atril. ¿Prefieres micro? Sí. Oye, pero siéntate aquí donde estoy yo. Julieta, por favor, ¿Sí? no quiero quitarte el asiento. No, bueno. Me quedo por aquí, es que prefiero micro, porque el atril está ahí. Y el atril es como muy serio, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas Vas a hacer un gracias TED. por estar Esto aquí. tienes... Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, al contrario. Un aplauso para Julieta, porque es fantástica. No. Gracias a ti, de verdad. Que lo que Llevar sí que una queríamos... mesa es muy difícil, por eso me parece que lo has hecho además con muchas ganas de que todos estén muy a gusto, ¿no? Y eso es muy difícil en la vida cotidiana, encontrarse en un ambiente de afectos, ¿no? Y por eso yo siempre lo quiero reconocer, ¿no? El debate es absolutamente necesario. La maternidad como penalización, sí, penaliza. Por eso resulta clave el que existan formas para evitar esa penalización, ¿no? Yo recuerdo que en la Ley de Igualdad a las chicas jóvenes se les preguntaba en las entrevistas de selección si iban a tener hijos. Los datos a veces, a pesar de que son absolutamente necesarios, parece que no están en la cabeza de los seleccionadores, ¿no? Y
Somos el país con la natalidad más baja del mundo. Pero aún así a las chicas jóvenes se les preguntaba por su expectativa materna. En este país las familias invierten más del 40% de sus ingresos en la educación de sus hijos y sus hijas. Por lo tanto, hijos e hijas están absolutamente avaladas en términos de recursos. ¿Qué pasa con esos hijos e hijas? Que un currículum es la inversión en capital humano y, por supuesto, en formación. Por lo tanto, por aquí se ha hablado de los currículum ciegos, ¿no? Tendrían que ser currículum donde no se estuviera pensando en términos de perjuicio, porque es un perjuicio. Yo invierto como individuo en mi trayectoria profesional y de esa forma quiero acreditar mi idoneidad para optar a un puesto de trabajo. Es evidente que desde la educación tenemos que hacer lo posible porque ese 59% de chicas que entran a la universidad no se conviertan después en un problema a la hora de tener mayor acreditación después con las plazas de titulares, catedráticas y todo eso. La Universidad Española tienes que estar fuera de España para poder acreditarte. Las mujeres, evidentemente, tienen mayor responsabilidad. Estoy pensando en la profesora de la Universidad Complutense, me está diciendo, claro que sí. ¿Por qué tenemos medidas aparentemente neutrales que están penalizando a las mujeres, ¿no? Entonces, yo tengo compañeras que se han llevado a sus hijos a Estados Unidos. Tengo compañeros que les escriben cartas y por Skype les quieren. Hay una diferencia importante y es que en estos estudios que se hacen sobre las mujeres y que Viviana y Jesús nos han hecho partícipes de sus resultados, el tiempo es un bien absolutamente importante. ¿En qué sentido? Es el único capital del que disponemos las sociedades modernas. 24 horas no son negociables. Para todos y para todas, 24 horas. Si el tiempo es un capital importante, las mujeres en este país invierten 15 horas más semanales en organizar el tiempo familiar. Lo pueden comprar en el mercado y contratar a alguien, pero supervisan permanentemente lo que pasa en su ámbito familiar. Incluso las chicas que no tienen relaciones en términos de tener que sostener una familia, en los estudios que han hecho las urbanistas sobre compartir pisos, cuando hay exámenes, las chicas dicen, déjalo hago yo. O sea que ya tenemos un problema de entrada que habrá que pensar porque tenemos esa proactividad de sustitución en los temas de cuidado y atención. Habrá que pensar en ello. Si el tiempo es un capital, hay que poner en relación cómo se trabaja dentro de las empresas. Yo creo que Iberdrola es un buen ejemplo, yo siempre lo pongo como ejemplo de buenas prácticas, porque está incluyendo en su plan estratégico la corresponsabilidad. Y por lo tanto no hay opción, tendremos que copiarlo, yo siempre lo pienso, hemos hecho un estudio sobre usos del tiempo y Iberdrola ha estado presente en nuestras conversaciones porque los horarios son para todos igual. Entonces, si tenemos un tiempo como capital fundamental, ¿qué pasa con la expropiación de tiempo? ¿Qué ocurre con la expropiación de tiempo? Somos muy sensibles a cualquier tipo de desahucio o de expropiación y no pensamos en la expropiación de tiempo. Hay que hacer enormes correlaciones entre el tiempo disponible y el tiempo dedicado a la familia. Y, por supuesto, la corresponsabilidad como una forma de lenguaje que sustituya el concepto de conciliación. Si yo hablo de conciliación, estoy pensando que las mujeres no se organizan en términos de gestionar el tiempo. Si hablo de falta de corresponsabilidad, estoy pensando que hay una pareja que está delegando en mí el cuidado y atención de los hijos que tenemos en común. Es una cara oculta de la luna importantísima. Si estoy hablando de las preferencias, de que las mujeres quieran o no quieran tener hijos y quedarse en casa, estoy colocando la responsabilidad de la natalidad en ella, como si no fuera una negociación común, como si no fuera un proyecto de vida común. Si estoy hablando de esas preferencias, estoy pensando que la maternidad y la opción de maternidad y paternidad, que según las encuestas depende, uno, si tu madre vive cerca, dos, si la empresa va a entender que tú no pierdes competencias por tener hijos e hijas, y tres, ¿cuál es tu plan de carrera personal? Por eso muchas chicas en las encuestas, por eso en sociología es tan importante ese tema, dicen no, ahora no puedo. Y dicen no puedo, no quiero. Si dicen no puedo, estamos hablando de una incapacidad en términos sociales en ámbitos de modernización de las empresas. Es decir, no todo el mundo es Iberdrola, ojalá. Las empresas,
El otro día estuve en el Instituto Empresa, precisamente, que nos contaban que tenían una encuesta donde las empresas no lo consideran urgente. Por lo tanto, las empresas contratan tiempo, contratan talento. Esto es una pregunta importante que hay que hacerse, pero las preguntas incómodas siempre nos llevan a mejores horizontes. ¿Contratan tiempo o contratan talento? Si el tema es de las mujeres que deciden o no deciden, las preferencias suponen que si yo prefiero quedarme en casa, firmamos un contrato matrimonial de larga duración, imposible de revertir. O, en cambio, como tenemos un contrato matrimonial, porque tenemos el divorcio como un derecho, Malta lo tuvo hace 6 años, o sea que en este sentido quiero decir que nos tenemos que aplaudir. Si yo firmo un contrato matrimonial que puede ser revertido en áreas a la libertad personal, yo me quedo con una descapitalización de mi carrera profesional, con unos hijos e hijas. Y, por supuesto, he asumido una jornada a tiempo parcial. He planteado una serie de renuncias, lo que se llama el coste de oportunidad. En ese sentido, hablar de las preferencias necesitaría, igual que tenemos que necesariamente abordar los temas comunes, hablar de preferencias es hablar de lo que supone en coste de oportunidad el que yo me quede en casa, el que yo acepte un trabajo a tiempo parcial, el que yo me descapitalice sin la seguridad de que voy a tener un principal proveedor de renta conmigo. No sé si me entienden, porque estamos hablando de contratos. No estoy hablando de amor romántico. Entonces, si las preferencias son así, nuestro deber es plantear a las chicas y a los chicos, igual que un chico no tiene por qué cargar con toda la parte de mantenimiento familiar, porque es un imperativo tremendo para los hombres, enorme, enorme. Si hablamos de las preferencias, tenemos que añadir el coste de las preferencias, el coste de quedarse en casa cuidando a hijos e hijas. En este sentido, ese coste puede ser que sea pactado, pero nadie pacta si no tiene opciones de pacto. Es importante en ello plantear que las preferencias nos acercan al mercado de trabajo, en el sentido de consumo, pero nos acerca también algo muy peligroso y es la desprotección por una socialización malentendida de que tengo que responsabilizarme de los hijos. La responsabilidad en el mercado de trabajo se paga muy bien, en el ámbito doméstico no. Y es muy importante pensar que deben estar informadas las chicas jóvenes, pero también las mujeres maduras, de lo que ha supuesto el dejar una carrera profesional en aras a sostener tiempo, dedicación, supervisión, liberación de tiempo excedente al resto de la familia. Por ello, estos datos que nosotros tenemos y que hemos estado trabajando con la EPA desde los años 90, que en Barcelona se estaba trabajando hasta con el Producto Interior Bruto, planteando que el Producto Interior Bruto no incluía los trabajos no monetarizados, nos llevó a pensar que el permiso de paternidad tenía que ser obligatorio. Bueno, pues les digo que las reuniones que yo he tenido con empresas me han criticado, a todo el Gobierno, lógicamente, que el permiso de paternidad atenta contra el derecho al trabajo. Madurar, modernizarse, es entender que un hijo o una hija es un proyecto común y que los hijos y las hijas, yo así lo verifico con mis alumnos, saben perfectamente que el rol de padre y madre, en la medida que es corresponsabilidad, es un rol estimulante. Y que la educación en los países no desarrollados, las chicas están detraídas de la educación porque tienen embarazos no deseados y porque no hay penalización con respecto a lo que significan los embarazos no deseados. Y la educación en nuestro país tiene que hablar del cuidado, de la atención, de la corresponsabilidad. Me decía un compañero finlandés cuando estaba en la CEDAW que si un hombre no tuviera responsabilidades familiares, estuviera preocupado por todo, era una persona que generaba cierto rechazo, porque la paternidad siempre tenía que ser presencia, no nómina y apellido, sino presencia. Entonces, cambiar las formas de pensar es cambiar el concepto tiempo y cambiar el concepto preferencia aislada, como si despejáramos una variable de lo que significa quedarte expuesta a lo que es una libertad, un divorcio o un cambio de pareja. La única relación estable que tenemos es con los hijos y las hijas. Eso ya lo decía constantemente, el hecho de que la única relación estable son los hijos y las hijas. Entonces, cuidémoslos, pero en términos de corresponsabilidad.
Muchas gracias.